¿Cómo están, querida audiencia del podcast del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú? El día de hoy tenemos un invitado especial, este es nuestro episodio 11, que trata sobre el liderazgo desde el mar. Tenemos a Bernardo Suárez, nuestro invitado, gerente general de la Ibérica, el cual es un compañero nuestro, tanto de Juan Carlos y el mío, en la Escuela Naval. Y vamos a tratar de explicar y analizar sobre todo lo que significa el liderazgo que hemos recibido en la Marina en las diversas etapas de nuestra vida. Juan Carlos. Tito Bernardo, buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos en nuestro podcast, que lo estamos retomando después de algún tiempo. Y para conversar lo que bien ha dicho Tito, de lo que ha significado para nuestras vidas el haber pasado por la Marina y principalmente por la Escuela Naval, que es el lugar donde nos encontramos allá en marzo de 1988, y cada uno ha tenido su propia vivencia, y a lo largo de estos años, en lo pasado ya cerca de 40 años, podemos mirar en perspectiva y decir pues cómo ha ido influenciando, o cómo ha influenciado este paso nuestro por la Escuela Naval, que viene desde el mar, este aprendizaje y esta forma de liderar que cada uno tiene en las posiciones que hoy ocupa. En tu caso, estuviste, digamos, en la parte inicial de la etapa de la Escuela Naval, y ya después seguiste una profesión muy importante y eres una persona, un empresario y un hombre, un ejecutivo importante que ha tenido mucho éxito. ¿Cómo podrías tú definir o darnos las primeras ideas de lo que ha sido, lo que ha significado en tu vida, trayectoria personal y profesional, la decisión que tomaste bastante muchacho hace muchos años de ingresar a la Escuela Naval? Sí, pues gracias por la invitación, ¿no? Y gracias por permitirme expresar. Para mí la Escuela Naval fue un cambio en mi vida muy positivo, ¿sí? La formación que recibí me marcó hasta el día de hoy. Y creo que no me ha ido mal, ¿sí? Creo que no me ha ido mal. Sí, pues algo indicado, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en marketing. He trabajado pues en más de 40 países, más de 100 ciudades, vivido y trabajado, ¿no? Y el día de hoy tengo un emprendimiento familiar y además soy gerente general de la Ibérica, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el cambio positivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí de la escuela, mi padre me dice, oye, has perdido tu tiempo. Yo le dije, no, padre, o no, papá, le dije, ¿no? He ganado muchísimo tiempo. ¿Y qué gané? Primero, disciplina, ¿sí? Yo creo que una persona, si no tiene disciplina, no llega a nada, ¿sí? Pero más allá de la disciplina que yo gané, fue el entendimiento del país. Porque es increíble, dentro de la Escuela Naval está el país completo, ¿sí? Y uno interactúa con muchísima gente que piensa distinto, que hace las cosas de manera distinta, pero en el camino se van enrumbando todos, ¿sí? Todos llegan de afuera, muy diferentes, y en el camino, en esta formación, te van encauzando hacia algún pensamiento de progreso, de desarrollo. Repito, el tema dice la disciplina, y eso pues me ayudó después, ¿no? O sea, para mí la universidad me fue muy exitosa, ¿sí? Por la disciplina que yo había ganado en la Escuela Naval. Y luego cuando salí a trabajar, mi primer trabajo dependiente fue pues en Bacus, esta empresa cervecera, y yo le saqué ventaja a toditos mis compañeros de trabajo, ¿sí? Justamente por esta disciplina, esta mística de trabajo y esta forma tan especial de liderar, ¿sí? O sea, liderar con el ejemplo, ¿no? Tú no puedes liderar, no debes liderar o no debes ver pues, los toros de la barrera. Tú tienes que salir a la arena, ¿no? Y desde ahí lideras, ¿sí? Lideras con el ejemplo y lideras de una manera horizontal, o sea, una manera evidentemente en la cual tú te
sientes una empatía o tratas de tener una empatía con todo el equipo, ¿sí? Y eso creo yo que me marcó, ¿no? Y creo que es esta forma de formar en la Marina, ¿no? En la Escuela Naval, que es enfocado en el equipo, ¿sí? Claro, es evidente, pues, ¿no? En una nave tiene que haber equipo, porque todos tienen una función distinta y todos tienen que ser exitosos y buenos en su función para que esa nave, pues, sea, en el momento que se requiera, pues, sea muy exitosa en su tarea. Esa formación es fundamental en los negocios, ¿no? Y si tú la aprendes y la vives, es mucho más fácil hacer el liderazgo con el resto del equipo. Entonces, yo creo que esa fue, digamos, una de mis mejores experiencias, o la mejor experiencia de mi vida, puede ser. Tito, y tú que tuviste una experiencia importante, además de haber ingresado a la Escuela Naval, decidiste hace muchos años, cuando eras joven, tenías un poco más de pelo, decidiste ingresar a la Escuela Naval y después ganaste una beca para irte a estudiar a la Escuela Naval de Anápolis, hiciste la carrera ahí en Estados Unidos, de una armada que tiene muchos vínculos con nosotros, pero en muchas cosas hace las cosas de manera diferente, por decirlo, sí, ¿no? Y definitivamente hay situaciones distintas, pero la formación mal que bien es muy parecida, más aún cuando nuestra escuela naval moderna tiene una influencia norteamericana por la misión naval que vino a nuestro país hace ya 100 años. Después que te graduaste, te calificaste en superficie en buque y has tenido una carrera hasta el grado de capitán de fragata importante, exitosa, y en determinado momento decidiste buscar los horizontes, ¿no? Y definitivamente ese común que tenemos los tres ha influenciado, por supuesto, en tus 20 años de carrera como oficial y después ya en tu vida como funcionario, como gerente, como importante autoridad dentro de empresas privadas ligadas al mar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podrías tú, digamos, para que nos escuchan y nos ven, transmitir desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? De lo que hemos hablado, liderazgo desde el mar, porque los tres, de alguna u otra manera, somos hombres de mar. Sí. Siempre me he hecho esta pregunta porque se habla mucho en la vida privada y en las instituciones, organizaciones, en las empresas, de cómo salir adelante, ¿no? Yo creo que lo que nos enseñó la Marina para un oficial que está 25 años, que estuvo 25 años, que es en mi caso, que ya más o menos ha visto la mitad de su carrera o un poco más, es que hay varios aspectos fundamentales, ¿no? Uno de esos es la gente, ¿no? El personal es importantísimo para poder salir adelante. Pero este personal recibe una formación de liderazgo importante en la Marina, que es la resiliencia. Yo creo que con todo empresario, gerente que me encuentro, que ha tenido una formación naval, tienen un punto común, que es que nosotros no es que no sabemos. Cuando nos ponen un reto, lo tomamos. A diferencia de algunas personas que tienen otro tipo de formación, nosotros que somos graduados de la Marina o que hemos entrado o que iniciamos y nos formamos en la Escuela Naval de Perú, tenemos ese chip de que no decimos no, simplemente tomamos el reto y asumimos el reto. La otra vez comentaba con el gerente general de la empresa cómo jóvenes, de los que son líderes hoy día gerentes, están poco expuestos a poder liderar gente mayor, ¿no? Me tocó el caso hace poco de una persona muy capaz, un chico excelente, pero yo le contaba al gerente general, fíjate, cuando yo estaba en la Marina y nos graduamos de jóvenes alfereces, yo era el líder de un grupo de 13 o 15, que era la división a la que estaba a cargo, que tenía un técnico que tenía 54 años, la edad que tengo yo.
y que tenía muchísimo más experiencia y sabía mucho más, y cómo la Marina nos enseña que el liderazgo no es las caponas que a uno nos ponen, simplemente es cómo ganarte a esta persona. Yo recuerdo mucho grandes profesores que he tenido en la Marina, aparte de algunos almirantes, han sido mis técnicos de cargo. Cuando era un joven alférez, el técnico de cargo maniobrista de mi división de apoyo aeronaval me enseñó cómo se recorría un buque. Y cuando era oficial de comunicaciones, el técnico Córdoba, me acuerdo, me enseñó lo que era una consola de centralización, de la A a la Z. Y él no tenía por qué hacerlo a menos que él te sentía como un líder, ¿no? Este muchacho es bueno, y me enseñaba todo. Entonces, creo que esos aspectos en mi carrera me enseñaron que en la Marina me enseñó que obviamente el personal es lo principal, y la característica principal del personal que vi es la resiliencia, porque no había qué cosa podamos hacer, lo hacíamos. En las navegaciones que teníamos, si se rompía algún equipo, la gente, los mecánicos, los electricistas, electrónicos sacaban el buque adelante. Era impresionante. Y me tocó tantos ejemplos que nos quedaríamos horas acá. Y ese laboratorio de liderazgo que es la Marina desde que uno es muy joven, ¿no? Es impresionante. Yo recuerdo mucho que fuimos en nuestras capacitaciones de maestrías que tenemos, fuimos a, creo que era el centro, Sí. Y el profesor de liderazgo terminó escuchándonos a todos, Esas experiencias. desde los técnicos y nosotros, que le contábamos todas nuestras experiencias de errores y de aciertos, pero básicamente experiencias, ¿no? Eso es lo que pienso. Sí, es verdad, ¿no? Yo quiero recoger algunas cosas que ha dicho Bernardo. Por ejemplo, el tema del equipo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Es decir, la Escuela Naval nos formaba para liderar equipos, ¿no? Sí. Para ser un oficial de división, o nos forma, a bordo de un buque, ¿no? Y para ello uno pues tenía una formación teórico-práctica, se graduaba y se iba a bordo. Y como dice Tito, tenía un personal técnico de mucha experiencia que le ponían a orden de uno, y uno formaba, lideraba, tenía que liderar este equipo, pero era un liderazgo que empezaba, digamos, y que se tenía que nutrir de las experiencias o los conocimientos de otras personas muy capacitadas, que tenían muchas millas navegadas, y sobre todo lo que yo recuerdo, por ejemplo, que destacaba al BAP Aguirre en diciembre de 1992, cuando recién graduado, ese cariño que tenía el personal por el trabajo que hacía, ¿no? Es decir, cómo el espacio que se tenía asignado, los equipos, cómo los conocían y cómo ellos se esforzaban porque los más jóvenes, incluido el oficial de división, estuvieran imbuidos en esa mística, en esa idea de administrar bien, porque al final de cuentas ese equipo o ese sistema compuesto por equipos y por personas son parte de un engranaje de lo que es un buque de guerra, porque nuestra formación está orientado al buque de guerra, ¿no es cierto? Y el buque de guerra, cuando zarpa, es una isla navegando, ¿no? Una isla que se está moviendo. Y en nuestra época, con mayor razón, cuando no había celular, no había eso, y no, se iba, o cuando se iba de crucero, de cadete, en fin, no había pues las conexiones que hay. Obviamente, en muchos aspectos, la vida ha cambiado. Al cabo de los 36 años que tengo en la Marina, puedo decir que una de las cosas que más me ha marcado ha sido, por supuesto, mi paso por la Escuela Naval y, por supuesto, el haber compartido esos años con mis compañeros de promoción, ¿no? Ustedes, muchos de ellos ya no están, la mayoría ya no están en filas, pero siguen, por supuesto, siguen siendo marinos. Y esa experiencia de amistad, pero que también, obviamente, es reto diario, ¿no? Porque uno que, por ejemplo, en la parte física, en mi caso, que yo no, entonces ver a mis otros compañeros siempre ha sido un reto permanente, un reto permanente. La Escuela Naval, un reto, y después la carrera, otro reto más, ¿no?
que son retos permanentes, desafíos que le va poniendo a uno el servir al país. Algo que de repente tenemos que también mencionar, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que nuestro liderazgo, porque se nos enseña a ser líderes, ¿no es cierto? Pero el liderazgo es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Uno no termina de aprender para ser líder, ¿no es cierto? Pero nuestra escuela naval es una escuela de líderes, fundamentalmente, si vamos a voy a calificarla, líderes desde el mar, ¿no? Entonces, uno va, en estos años, y uno va aprendiendo con el tiempo, una de las cosas que yo he aprendido es que el liderazgo tiene que ejercerse con comunicación. La comunicación es fundamental, ¿no? Los equipos tienen que estar siempre saber qué es lo que pretende el líder, qué es lo que está haciendo. A veces el día a día no nos facilita, ¿no es cierto? Pero es una cosa que me ha costado a mí en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno cuando es un muchacho pese a que está mirando por un lado lo que tú decías de la experiencia de otros, ¿no? Pero siempre uno tiene el ego de repente un poco elevado porque es un jefe, pero a medida que se va pasando los años, por eso que la carrera te va llevando a diferentes etapas, ¿no es cierto? Y diferentes situaciones que va cambiando uno de oficial joven a oficial ya maduro, hasta oficial viejo, ¿no? En el servicio me refiero, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que es la comunicación un elemento fundamental, ¿no? Y que no es fácil, ¿no? Sobre todo una estructura tan disciplinada, de tanta jerarquía, no es fácil, porque tantas veces hemos escuchado a nosotros, el comandante tiene que tomar decisiones en un buque solo, ¿no? Es la soledad del comando, se habla mucho. Pero para haber llegado a esa situación, ha tenido que formar estos equipos que tú hablabas, Bernardo, y que finalmente lo que te da es este concepto o es necesario el saber en qué estamos, el saber la misión, y todos están en el día a día. No sé si por ejemplo, en tu experiencia, Bernardo, como gerente alto, y ahora que estás liderando una de las empresas más exitosas de sello peruano, ¿cómo ves tú ese devenir, digamos, esa necesidad que debe tener todo el líder para ser un líder top, digamos, si se quiere, en la comunicación, ¿no? Bueno, lo que acabas de decir, ¿no? La comunicación es básica, pero tiene que ser comunicación efectiva. Claro. Que no es simple, no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la gente entiende igual, ¿sí? Entonces tú tienes que ver con quién estás hablando y expresar tus ideas de acuerdo a esa persona, pues si no, no te va a entender, ¿sí? Y claro, un día estás hablando con los obreros, el otro día estás hablando con los empleados, el otro día estás hablando con los proveedores, con los campesinos, ¿me entiendes? Son diferentes públicos en los cuales uno habla, o diferentes miembros del equipo con los que uno habla, y tienen que entenderte, ¿no? Y tienen que saber exactamente para dónde vamos. Porque tú dices para dónde vamos, pero tienes que decirle a todos hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces esa comunicación efectiva es básica y fundamental, ¿no? El tema ¿cómo se llama? De usar las palabras correctas, hay que elegirlas, no es tan fácil tampoco, ¿sí? Entonces yo creo que el tema de comunicación es importante, sí, porque tiene que ser asegurarte que la comunicación sea efectiva. Para generar compromiso, ¿no? Sí. Y tú tienes ¿cómo haces tú? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo haces para seleccionar tus equipos y asegurar que esta comunicación sea efectiva? ¿Es tú solo o tienes alguna organización que te apoya? No tengo una organización que me apoya. Normalmente cuando tengo que hablar con un equipo al día siguiente no duermo mucho porque me paso en la noche pensando en qué voy a decir, cómo lo voy a decir, etcétera. Y cuando me enfrento a la gente, a la situación, pues trato de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Y yo creo que es la manera, ¿no? Muchas veces desde cuando en la soledad de la noche te iluminas mejor y puedes pensar en estructurar mejor tu mensaje. Eso es interesante. No lo había pensado así. Pero efectivamente, yo a veces cuando nado acá en el centro naval y estoy en la soledad de la piscina, empiezo a pensar muchas cosas y cómo debo afrontar ciertas cosas que suceden en mi carrera, ¿no? Sí, también. ¿Y tú cómo en tu experiencia conocemos tu liderazgo que has ejercido cuando
vestiste los galones de capitán de fragata, ¿no? Aunque lo sigue llevando no visiblemente, pero está ahí. Ahora en esta etapa que ya tiene sus años, ¿cómo has podido tú aplicar todo esto y haciendo énfasis siempre en que somos, digamos, pertenecientes a esa escuela de liderazgo, ¿no? Porque lo seguimos siendo de alguna manera, ¿no? Nuestra alma mater es escuela de liderazgo. ¿Cómo la ves tú en perspectiva, ¿no? O más que perspectiva, retrospectiva, mejor dicho, yendo hacia lo que has vivido desde que saliste de la Marina? Creo que lo más difícil, el reto más grande que tenía de liderazgo, obviamente, era ser reconocido en la calle, al igual que mis 25 años en la Marina. Eso para mí era un temor, porque tenía estructurada una carrera muy buena, y era reconocido como Tito Ganosa es así en la Marina, ¿verdad? Claro. Ahora, hacer una carrera y que te reconozcan igual, primero toma tiempo, y segundo, toma constancia. Sí. Entonces, así ha sido. Y algo que me enseñó mucho la Marina a través, no solamente de la Escuela Naval de acá, sino de Anápolis, es la integridad, ¿no? Creo que si uno pregunta en las empresas que yo he trabajado, qué tipo de preguntas le puedes hacer a Tito Ganosa, son una. O sea, siempre tiene que estar dentro de la ley. Claro. No me preguntes cosas, lo que nosotros le llamamos en la escuela solicitud improcedente, ¿no? Que lo sigo aplicando, pero... pero es que es así, porque al final yo creo que es lo que mucho le falta al país, ¿no? Entonces, es un granito de arena de mi formación en la Marina, y que creo que hay que saber llevarlo. Y eso es lo que he hecho desde que salí, ¿no? Tratar de emular cómo me conocían en la Marina, ahora cómo me conocen en el ambiente marítimo portuario, ¿no? Logístico, en el cual me desempeño, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que, claro, la trayectoria tuya, que ahora está ya en otra etapa, digamos, es muy interesante lo que dices, ¿no? Ya avanzada tu etapa profesional, empiezas prácticamente de cero y a hacerte de un hombre, ¿no? Sí. Y yo quiero, ahora has hablado de integridad, de compromiso, por ejemplo, ¿no? O sea, la comunicación nos permite que la gente se comprometa, ¿no es cierto? Y yo insisto en el tema de esa base, ¿no? Esa base que es, que tal vez en el país en su momento fue muy apreciada y tal vez ahora no tanto, ¿no? Es decir, esta escuela de líderes, que es la Escuela Naval, ha generado profesionales para el mar, pero también para la sociedad en general y para la empresa privada hoy en día, y por supuesto para el servicio público también, Muchísimo, ¿no es cierto? Claro. Y creo que es un valor importante del cual nosotros, los tres marinos que estamos aquí, debemos sentirnos orgullosos en la posición que estemos, ¿no? Porque eso es lo que tú decías hace un momento, Tito, la contribución, ¿no? Sí. Nuestra contribución como marinos de guerra y la Escuela Naval como una escuela que forma gente que va a liderar con virtudes, ¿no? Que las ha traído también de su casa, por cierto, que es un tema que nosotros valoramos mucho, ese chico con qué digamos, formación, con qué valores, con qué ideas, ¿no? De lo que es servir al país, porque nuestro liderazgo va acompañado también del patriotismo, va acompañado con la vocación de servicio a la patria. Eso, Dios, patria y familia, ¿no? De amor a tu país, ¿no? Exacto, es eso, ¿no es cierto? Así es. Entonces nosotros evidentemente, y ustedes lo saben muy bien, lo hemos vivido, la Marina siempre ha cuidado eso, ha tratado de cuidar, ¿no? Para garantizar que los chicos que va a tener, que está acogiendo, sean después unos profesionales que le sirvan a la sociedad, porque eso es lo que se busca finalmente, ¿no es cierto? Evidentemente la defensa de la soberanía nacional, pero sobre eso hay un servicio a la sociedad, a la patria, ¿no? Gente que se forme, lidere esto con lo que tú decías hace un momento, ¿no? Con los temas legales, ¿no? Con todo lo que sea lo lícito, claro, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que siempre va a haber cuestión de gente, hay gente que siempre se desvía, ¿no es cierto? Pero el formato está, ¿no? El formato está
y lo que nos ha tocado la Escuela Naval es ir moldeando ese lo que tú mencionabas, Bernardo, hace un rato, de que decías pues que había un grupo de muchachos de diferentes formas, pero yo creo que tenían No, pero se encamina, ¿no? Se encamina un de mínimo una manera. común Sí. que era evaluado por quienes permitían nuestro ingreso, y después vas encaminando porque vas moldeando Sí. a ese chiquito de la universidad, de la vida civil del colegio, perdón, que tiene que convertirse en un militar. No, nosotros tenemos compañeros pues, de toda la región del Perú. Así es, ¿no? así es. Y venían pues con formaciones distintas, incluso formas de hablar distintas. Hay formas de hablar distintas. Sí, ¿Ah? y poco a poco pues nos fuimos encauzando. Claro, aparte de la gran amistad que tenemos y conservamos con la mayoría, creo yo, algunos que se desligan, pero otros, la mayoría estamos ahí vinculados. Este tema de que nos vamos moldeando, porque finalmente, si bien es cierto, esto es una escuela de liderazgo, y la Marina es una carrera que debe procurarle al país guerreros del mar, ¿no es cierto? Gente que esté dispuesta a poner en riesgo su vida en determinadas circunstancias. Entonces, ese liderazgo tiene sus particularidades, lo habíamos dicho, equipo, ¿no? Hemos dicho servicio a la patria, ¿no? Y todos los valores que lo rodean, ¿no? Como compromiso, comunicación, en fin. Entonces, y podríamos decir que, le voy a pedir su opinión, en mi punto de vista, que ya tengo ya varios años en la Marina, podría decirse que he alcanzado ciertas posiciones interesantes. Podría decirse que la Escuela Naval sigue siendo ese núcleo duro fundamental, y que creo que la sociedad y la juventud, y las familias, los padres, deberían de volver a verla como en su momento fue vista por los padres de los años 40, 50, o nuestros padres, ¿no es cierto? Que vieron, ya sea que uno quiera hacer una carrera prolongada, ya sea que otro decida hacer su carrera hasta cierto tiempo avanzado, o sea otro joven que simplemente ingrese y esté unos años más o pocos años, pero que eso, como tú bien dijiste al principio, ese poco tiempo o mucho tenga un gran impacto para él y para la sociedad, ¿no? Y que eso te acompañe. Mi padre también estuvo en la Escuela Naval, estuvo 2 años, y él siempre me decía que las enseñanzas que aprendió, no se quedó más tiempo contra la opinión de su padre, que mi abuelo también fue marino, capitán de navío, pero mi papá estuvo 2 años, y esos 2 años que estuvo, siempre, y hasta ahora me dice, ¿no? Porque él dice, marino, es un marino, y que, aparte de las amistades, la formación, ¿no? La formación. Entonces, eso yo creo que, no sé si ustedes tienen esa óptica de la que lo estoy enfocando, ¿no? Sí, claro. Y eso es parte, Bernardo, de lo que nos has estado explicando. Ya estamos llegando al final del capítulo, pero quería dejarte la mesa abierta para poder analizar tus conclusiones y tus palabras. Mira, la Marina de Guerra del Perú es una institución que a lo largo de toda la historia ha demostrado pues, estar a la altura, ¿sí? Y ¿por qué ha demostrado estar a la altura? Porque han habido personas, líderes en cada momento, que han tomado las situaciones y lo han hecho de la manera íntegra, correcta. Han sido grandes guerreros, pero también grandes hombres y grandes personas. Y no solamente el almirante Grau. La Marina de Guerra tiene infinidad de oficiales que han demostrado ese liderazgo, ¿sí? Por lo tanto, pues creo que la Marina tiene claro su rol, ¿no? Formar personas, ¿sí? Para el bien del país, ¿sí? Y la Escuela Naval, evidentemente, es la primera etapa de formación de un marino, ¿sí? Entonces yo creo que el que ha tenido la oportunidad, la suerte, o como quieras decirlo, de haber estado en la Escuela Naval del Perú, pues ganó muchísimo, ¿sí? Y sobre todo entendió ese sentimiento que tiene que haber con tu país y con tu gente. Porque nosotros,
al final somos líderes, ¿no? Y los líderes están para sacar el país adelante, ¿sí? Un líder, pues, cuando hay situaciones complejas, no puede irse a España a vivir, pues, ¿no? Se tiene que quedar acá y luchar por el país, ¿sí? Y seguir dando trabajo y seguir invirtiendo, ¿sí? Un líder empresarial, hablo yo, ¿no? Claro. Y creo que eso lo hemos vivido hace poquito. Yo conozco muchísima gente que se ha ido del país, pero yo en ningún momento pasó por mi cabeza salirme del país, todo lo contrario, porque yo quería ver cómo invertíamos más y cómo crecíamos y cómo entrábamos a nuevos países, ¿me entiendes? Esa es, digamos, un ejemplo de la formación que te da la Marina, ¿sí? De pensar siempre, pues no solamente en tu interés personal, sino sobre todo en el interés común, en el interés del país y en el interés de la nación. Qué bueno, Bernardo. Desearíamos que haya muchos más empresarios como tú comprometidos, y te felicito realmente por tu éxito y por cómo piensas. Y obviamente nos orgullecemos de que seamos parte del inicio en el 88 de entrar juntos a la Marina y compartimos muchísimas cosas, ¿no? Juan Carlos, tus últimas palabras del capítulo. Yo recojo lo dicho por Tito, te felicito. Estás liderando unas empresas peruanas más exitosas y, como tú bien dicho, estás invirtiendo en otros países, dando trabajo a peruanos, dándole la posibilidad, sobre todo, de salir adelante a tantas familias, ¿no? Creo que eso es una misión fundamental para mí, para el empresariado. Es un reto hoy en día en la situación que vivimos, ¿no es cierto? Y me enorgullece más saber que tus inicios profesionales lo hiciste en la Escuela Naval, compañero de promoción nuestro y amigo, y que además mantenemos la amistad de tantos años, y que tú no has perdido ese espíritu naval que te acompaña, que algunos lo pierden, incluso llegando a los grados más altos, que son la minoría, por cierto, pero la mayoría, y en tu caso, siempre está presente ese espíritu naval, que ya lo hemos explicado, y tú sobre todo, cuánto influye en tu formación y en tu ejercicio profesional. Te agradecemos, Bernardo, por acompañarnos en este podcast del Instituto Histórico Marítimo del Perú, y te deseamos que sigan los éxitos, y también retar a jóvenes a que miren la Marina con esa posibilidad, ¿no? Como la tuya, de inicio de base para el éxito posterior, como la de Tito, la experiencia profesional. Y yo, que tengo un poquito más de tiempo, ¿no? Menos canas que ustedes, ¿no? También es otra posibilidad. Aquí hablamos de 3 posibilidades importantes, pero que tienen un núcleo central. Así. Muchas gracias, y muchas gracias a Tito por un programa nuevo que estamos realizando. Así cerramos el capítulo número 11 del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Ya saben, en la parte de abajo va a haber dónde entrar y dónde escribirnos. Les deseamos unas muy buenas noches y hasta la próxima.